Hola, en este vídeo vamos a hablar fundamentalmente de la isoterma de Gibbs y después hablaremos un poquito de la monocapa de Lambert, que son dos métodos diferentes para estudiar la tensión superficial cuando tenemos un disolvente y un soluto. Bien, la isoterma de absorción de Gibbs es simplemente un modelo teórico que nos muestra cómo varía la tensión superficial con la concentración del soluto. Para poder estudiar la isoterma de Gibbs, Gibbs introdujo un concepto que es la concentración superficial, esta gamma 2,1, el 2 hace referencia al soluto y 1 al disolvente, los paréntesis los vamos a dejar porque tiene un significado, pero bueno, se va un poco fuera de nuestro ámbito, de nuestro nivel de conocimientos, y entonces lo vamos a dejar. Y pues esta especie de concentración superficial lo que nos indica en cierta manera es el grado de enriquecimiento del soluto en la interfase respecto al interior de la fase. Imaginemos, bueno, aquí he pintado lo que podría ser la interfase, la fase líquida, la fase gas, nuestros solutos son las bolas rojas, las azules son el disolvente, evidentemente hay menos soluto que disolvente en la fase líquida. Pues la concentración superficial, imaginemos que, por ejemplo, la proporción aquí en la fase líquida es por cada 100 moléculas de disolvente hay 6 de soluto. Pues si después somos capaces de calcular cuál es la proporción aquí y vemos que la proporción es por cada 100 moléculas de disolvente hay 12 de soluto, significa que la proporción ha aumentado, hay más cantidad proporcionalmente de soluto en esta fase, aunque como se puede ver, la cantidad de las dos sustancias es menor porque en la interfase ya se va apareciendo a la fase gas y por tanto el número, la densidad, el número de moléculas que va a haber va a ser menor, pero la proporción entre una y otra puede aumentar o disminuir. Pues esto es lo que nos va a dar el gamma 2,1. De hecho, cuando el gamma es positivo, cuando la concentración superficial es positiva, lo que quiere decir es que ha aumentado la proporción de soluto con respecto al disolvente en la interfase. Pero es que decir que son solutos que se sienten en cierta manera más cómodos en la interfase que el disolvente, entonces tienden a acumularse un poquito a aumentar la proporción en la interfase. Si gamma fuese 0, significaría que la proporción de disolvente soluto en la fase líquida es la misma que en la interfase. Si fuese negativo, pues significa que sucede al revés, que el soluto tiende a huir de la superficie, al venirse aquí. Imaginemos esta roja que abandona esto, casi la interfase estaría formada casi por solo el disolvente, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasaría? Que la cantidad, la proporción de disolvente soluto es tal que se ha quedado empobrecida en soluto. O sea que cuando los solutos tienden a huir de la interfase, gamma es negativo. Cuando tienden a acercarse y aumentar la proporción, pues es positivo. Y eso es interesante para poder interpretar muchas cosas posteriormente. Bien, ¿qué obtuvo Gibbs? No vamos a hacer la deducción de Gibbs, que tiene su gracia, y simplemente vamos a obtener su isoterma para interpretar los resultados. Bueno, esta es la isoterma de Gibbs, que simplemente lo que me viene a decir es eso, cómo varía la tensión superficial de la disolución con la concentración del soluto a T constante, porque es una isoterma. Entonces, la variación de gamma con la concentración es igual a esta expresión, esto es menos la concentración de los ideales, la temperatura, la concentración de soluto y la concentración, esta especie de concentración superficial, que de hecho se llama concentración superficial, pero aquí hay que entender que no es estrictamente, o sea, las palabras no encajan perfectamente en lo que es realmente el gamma. Bien, en el caso de que vamos a entender qué efecto tiene si las moléculas van hacia las de soluto hacia la subinterfase enriqueciendo en soluto la interfase o huyen de la interfase. ¿Qué consecuencias tiene eso en la tensión superficial? Bueno, pues en el caso de que gamma
sea positivo, o sea que las moléculas tienden a ir a la interfase. Si miramos esta forma, esto es positivo, T es positivo, la concentración es positiva, luego esto va a ser negativo. ¿Qué significa que la tensión la derivada esta sea negativa? Significa que cuando aumentemos la concentración, la tensión superficial disminuirá, porque tiene pendiente negativa. Entonces son sustancias, los solutos que tienden a ir a la superficie, gamma positivo, son los que hacen disminuir la tensión superficial. Después veremos algunos ejemplos que también nos ayudarán a entender esto aquí de nuevo. Vamos a reincidir sobre este tema bastante en este vídeo. Por otro lado, si la tensión superficial es, si la concentración superficial es negativa, son solutos que huyen de la interfase. Entonces, que veamos qué sucede. Si esto es negativo, negativo y negativo, positivo, todo lo demás es positivo, esto es positivo, luego significa son sustancias que a medida que aumenta su concentración en la disolución, aumenta la tensión superficial. Claro, recordad que para nosotros la tensión superficial es el disgusto que tienen las moléculas por ir a la superficie. Cuanto mayor es la tensión superficial, menos les gusta ir a la superficie. Pues si son solutos que encima no les gusta estar en la superficie, pues harán que aumente, a medida que añadamos más, aumente más la tensión superficial. En base a la isotermia de Gibbs, vamos a analizar los tres tipos que vimos de solutos, teniendo en cuenta cómo varía la tensión superficial. Esto lo vimos para el agua, ¿no? Pues vamos a analizarlo para tipo 1, tipo 2 y tipo 3 y veremos a la luz de la isotermia de Gibbs qué nos dice. Bueno, aquí tenemos la isotermia de Gibbs y vamos a analizarlo de tipo 1. En tipo 1, si miramos qué pasa la tensión superficial con la concentración, vemos que aumenta luego la tensión. La variación es positiva, por eso hemos puesto aquí positivo. Por tanto, si esto es positivo, la temperatura es positiva, R es positiva, la concentración es positiva, ¿qué va a quedar? Que para que esto sea positivo, esto tiene que ser negativo. Esto es al contrario de lo que habíamos dicho. La deducción la estamos haciendo en cierta manera al contrario de lo de antes. Gamma es las sustancias que hacen que la tensión superficial crezca, las de tipo 1, son aquellas que tienden a huir de la superficie, porque la concentración superficial es menor que cero. Bien, vamos a verlo gráficamente esto. ¿Cómo podemos entenderlo? Aquí hemos representado de nuevo densidad y distancia. Imaginemos en el agua líquida tiene este aspecto, su densidad es constante mientras está en la fase líquida, cuando llegamos a la interfase cambia y después en fase gas tendrá este valor. Pues los solutos estos están como retraídos de el perfil, no es como en el agua que empieza a bajar aquí, baja antes. Luego, si vemos, por ejemplo, en este caso exagerado, la proporción entre la densidad de ese agua y soluto, pues la del soluto es la mitad de la del agua. En cambio, aquí la del agua es mucho más veces la del soluto. Significa que hay poco soluto aquí en proporción a como había aquí. Aquí podríamos decir que por cada 100 moléculas de agua habían 50 de soluto, en cambio aquí por cada 100 de agua habrán menos de soluto. La proporción es diferente. Es una sustancia que ha huido de la superficie, de la interfase. Esta explicación que he hecho de proporciones es lo que viene a decir esta fórmula. La interfase está empobrecida en soluto. El número de moles de soluto partido por los de agua en el líquido es mayor que la misma proporción en la interfase, es lo que he dicho yo con las palabras. Bien, ejemplos de estos solutos. Ejemplos de estos son, por ejemplo, sales inorgánicas, cloruro sódico, cloruro de sodio, cuando se disocia en agua, forma Cl- y Na+. Entonces, esto en disolución, ¿qué pasa? Que los iones, en este caso he puesto un sodio, se rodean por moléculas de agua que se sienten muy cómodas, atraídas porque aquí las aguas, el oxígeno está ligeramente cargado negativamente, entonces se vea el carga negativa y positiva se atraen. Y esto es muy estable. El sodio en esta situación se siente muy cómodo. Si el sodio lo llevásemos aquí arriba a la superficie,
por aquí arriba no interaccionaría con nadie. Luego el número de interacciones aquí es mayor que aquí. El sodio prefiere, está más estabilizado, ¿no? Prefiere, la palabra prefiere no es muy científica, pero como estamos en los primeros cursos, pues no cuesta nada decirlo tampoco. Bien, entonces el sodio va a tener más interacciones más confortables aquí, por tanto tratará de huir de la superficie porque aquí se puede estar rodeado, puede tener interacciones fuertes con las cargas negativas de los oxígenos, cosa que aquí solo tendría por la parte de abajo, por la parte de arriba. Por tanto, las sales inorgánicas son de este tipo, que se retraen de la superficie. Otro tipo de sustancia que también se retraen de la superficie, aunque no es tan fuerte como estos, son, por ejemplo, los azúcares, donde llevan muchos grupos polares que aparte pueden formar enlaces de hidrógeno con el agua, interacciones fuertes con el agua. Entonces, si todos estos grupos miran hacia el exterior, esos grupos hacia el exterior no pueden interaccionar con nada. Veamos los de tipo 2. Analicemos ahora baja la tensión superficial, pues bueno, hagamos el mismo razonamiento, la ecuación de isoterma de Gibbs. En este caso, la pendiente es negativa, la variación de la tensión con la concentración, a medida que aumenta la concentración, disminuye la tensión superficial. Esto es negativo, entonces, esto positivo, 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 es negativo por negativo es positivo, luego gamma es positivo. Las sustancias que hacen que disminuya la tensión superficial tienen que tener una concentración superficial positiva, que significa que está enriquecida la interfase. Fijémonos cómo, aquí tenemos de nuevo la curva del agua, y fijemos ahora la curva del soluto. Voy a volver hacia atrás para que veáis el caso contrario, antes. ¿Veis que la línea roja está corrida hacia el interior porque huye de la superficie? Ahora tenemos que el perfil de densidad del soluto está como corrido hacia la derecha. De hecho, llega en esta zona de la interfase, la cantidad de soluto es mayor que la del disolvente. Antes aquí luego se ha enriquecido la interfase en soluto. Otra manera de que suceda esto es esta de aquí. Aquí la cantidad, en este caso la cantidad de soluto aquí es menor que en el interior. La proporción es mayor, pero la cantidad en sí es menor. En este caso se produce todo. O sea, en este caso la cantidad de soluto en la interfaz es mayor que en el interior, aparte de la proporción soluto disolvente. Ejemplos de este tipo de sustancias pues son moléculas orgánicas muy solubles con pequeños grupos apolares, como por ejemplo el metanol, el etanol. ¿Qué pasa a estas moléculas? Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de metanol. Siempre es un problema de las interacciones. El grupo OH es polar y se siente atraído por las moléculas de agua, que aparte forman enlace de hidrógeno. O sea que hay una interacción fuerte que es muy estable. En cambio, los grupos CH3 son muy apolares y no interaccionan con nada. Entonces, como de sí no interaccionan en nada, pues lo mejor es que estén en la superficie. Porque si están en el interior, puede que impida que otras moléculas de agua interaccionen entre sí. Por otro lado, aparte, como no interacciona, sus interacciones son muy débiles dentro del agua, pues si están fuera tampoco se cambian mucho. Entonces se ponen de esta manera y por eso las moléculas de metanol, aunque también habrán en disolución, muchas, no les importará ir a la superficie tanto como a las moléculas de agua. Las moléculas de agua, si pueden evitar la superficie, lo prefieren. Entonces, puede que haya por aquí moléculas de metanol. Tensoactivos y surfactantes, las de tipo 3. Aquí el cambio es más brusco. En esencia es lo mismo que la de tipo 2, pero es mucho más exagerado. O sea que el proceso es lo mismo, esto es negativo, por tanto la concentración superficial es superior a 0. La proporción aquí, ahora lo que pasa es que la proporción de soluto es mucho más exagerada. Es normalmente más grande, ya no es un problema solo de proporciones disolvente soluto, la proporción de disolvente soluto, sino que es que ya de por sí, en valor absoluto del soluto hay mucha mayor cantidad que disolvente en la interfase. ¿Qué ejemplo de soluto es esto? Pues moléculas orgánicas también con un pequeño grupo polar para que puedan estar en disolución y una larga cadena apolar.
Y el aspecto sería este de aquí. Este es el grupo polar y esta es la cadena apolar. Ejemplos de esto, bueno, normalmente se le llama a esta parte apolar, se llama parte hidrófoba, porque no le gusta el agua, porque no va a poder interaccionar con el agua y se va a ir fuera. Y el grupo polar, que es la parte hidrofila, que significa que amor por el agua. Bien, ejemplos de este tipo son los jabones. Todo esto es que son ácidos orgánicos, sales de ácidos orgánicos. Todo esto es una parte apolar muy importante, unas cadenas muy grandes. Y aquí hay el sodio, esto en agua se disocia, queda el CO menos y el Na más por otro lado. Entonces aquí hay una carga que puede hacer que interaccione con el agua. Aquí lo vamos a ver más claro. Aquí tenemos nuestra molécula, la parte hidrofóbica, que no puede, este ácido significa que no interacciona con las moléculas de agua. En cambio, esta parte sí forma puente de hidrógeno o interacciones electrostáticas fuertes. ¿Eso qué va a hacer? Que las moléculas estas en la interfase se coloquen de la siguiente manera: la parte polar dentro del agua y la parte hidrofóbica fuera del agua. Y además van a preferir estar allí porque la parte hidrofóbica aquí se siente incómoda porque no interacciona con nada y además interrumpe, o sea, al estar la molécula aquí, esta parte hidrofóbica, hace que esta molécula de agua con esta no puede interaccionar formando un hidrógeno, luego molesta, digamos, a las aguas, luego tiende a ir a la superficie formando estas figuras. Bien, vamos a analizar aparte las diferentes partes de este diagrama. Primero baja muy deprisa y después permanece constante. ¿Qué está pasando aquí? En el primer proceso, que vamos añadiendo estas moléculas, lo que hemos visto aquí, más simplificado, entonces estas moléculas, por ejemplo, de jabón, algunas estarán en disolución porque son solubles, pero tienen una solubilidad muy baja, tiene una solubilidad no muy grande. Y algunas estarán en la superficie, tumbadas o de pie. Bien, seguimos echando. Llega un momento que, claro, van poniéndose en la superficie y al final queda la superficie totalmente llena de este tipo de moléculas. A esto se le llama la monocapa de Gibbs, cuando ya está saturado el sistema, que es este punto de aquí. A partir de este punto, ¿qué pasa? A partir de este punto, si vamos añadiendo más sustancias de este tipo dentro de la disolución, ya la disolución está saturada y entonces empiezan a organizarse estas moléculas formando este tipo de cosas. Se agrupan, la parte hidrofóbica se une unas con otras y la parte hidrofílica es la que muestran de cara al agua. Esta estructura pues se llaman micelas, después hay doble capa de liposomas y hay que recordar que al final la membrana celular es una cosa parecida. Bien, pues este punto de aquí, el momento que se produce este cambio de aquí a aquí y se empieza a crear estas micelas, se llama CMC, concentración micelar crítica, que es un punto importante. Bien, para finalizar vamos a hablar ligeramente de la monocapa de la MUI, que es una manera de atacar el problema diferente, porque está pensada en unas moléculas en las cuales son totalmente insolubles. Sustancias totalmente insolubles en agua, pues, por ejemplo, ácidos grasos con cadenas apolares muy largas. Estos son los aceites. Aquí leer es una cadena apolar CH3, CH2 o todo con dobles enlaces, pero totalmente apolar, y termina en este grupo, un aceite es esto. Bien, en este caso, estas sustancias las meteríamos en el agua y como son totalmente insolubles, directamente irían a la superficie, no irían aquí. Claro, por tanto, no podemos tratar estas moléculas con la isoterma de Gibbs, porque para trabajar con la isoterma de Gibbs tiene que ser algo solubles, porque aparece la concentración del soluto. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada, por lo tanto no podemos utilizar la variable concentración del soluto. El perfil aquí de concentraciones de densidades, pues sería este. El agua baja aquí a forma gas, líquido, y en el medio, pues bueno, la fase de interfase está acumulado toda nuestra sustancia. A estos tipos de sustancias también se les llama tensoactivos o surfactantes. De hecho, los de tipo 3, a veces, como son sustancias ya con unas solubilidades a veces reducidas,
A veces se pueden trabajar también usando el modelo de la monocapa de la MUIR. O sea que el modelo de la monocapa de la MUIR se trata estrictamente para estas situaciones, pero si hay algo de solubilidad también se puede utilizar. Bueno, en estos casos estrictos, como aquí, la concentración superficial que planteamos aquí es exactamente concentración superficial, porque es número de moles que hay en la superficie dividido por el área de la superficie. Ahora ya no es una especie de, como decíamos antes en el modelo de Gibbs. Aquí en este caso la concentración superficial es estrictamente lo que dice. La MUIR definió una cosa que se llama la presión superficial, que es simplemente la tensión superficial, en el caso que sea del disolvente puro, en el que estamos hablando siempre de agua, pues sería tensión superficial del agua pura, menos la tensión superficial cuando añadimos una sustancia, un surfactante como este tipo. Entonces encontró una relación muy interesante, que es esta de aquí, que dice que la presión, esta presión superficial por el área que está ocupando nuestra sustancia es igual a nRT. Bueno, como veremos, esta ecuación se parece mucho a la ecuación de los gases ideales y, de hecho, estas monocapas tienen a veces unos comportamientos muy similares a los gases, obteniéndose gráficas para presión, temperatura muy parecidas a la de los gases, pero eso se hacen estudios superiores. Aquí simplemente queremos quedarnos con la idea esta de aquí, de esta fórmula de aquí, donde recordemos es el área de la superficie y la presión se define de esta manera. Bueno, con esto hemos acabado.